7 minutos. Y como les dije, amigos oyentes y quienes nos siguen en las redes sociales, estamos hoy emitiendo señal desde el Instituto, ¿cómo que? Instituto Técnico Técnico superior Superior especializado. Especializado. Y naturalmente tenemos que entender o saber qué es lo que pasa aquí en unas instalaciones que están espectaculares. Y obviamente, pues vamos a comenzar con la doctora Milena Gómez Cedeño, quien es mira el cargo que ocupa, gerente educativa, no directora, como es la práctica usual. Gerente educativa del ITSE. Doctora Milena Gómez, buenos días. Muy Voy a decir buenos bienvenida, días. pero nosotros somos los que estamos aquí en su territorio. Para Litza es un placer abrirle las puertas a Panamá en directo. Bienvenidos a la educación superior en ciclo corto. La verdad es que estos espacios para nosotros son valiosos presentarle al país el proyecto de educación superior con una mayor inversión de los últimos años. Y que está, Espérese. Primera pregunta de algo que ya acaba de decir. claro, Educación superior en ciclo corto. Explíquenos eso cómo es. ciclo corto. Antes en la secundaria en la secundaria hablamos de primer ciclo y segundo ciclo, ¿cierto? Bueno, ahora se cambió a la premedia y la media. A nivel de educación superior también podemos hablar de diferentes ciclos. El ciclo corto, que comúnmente se hablaba de técnicos o técnicos universitarios, que también existen dentro del sistema de educación superior, y el ciclo largo o completo a nivel de licenciatura e ingeniería. Es importante hablar de ciclo corto porque el Banco Mundial, luego de la pandemia, habla de la vía más rápida hacia el desarrollo de las nuevas competencias, un poco enfrentando esa transformación digital, un poco enfrentando esa reinvención o esa reactivación económica orientada o con apuesta al capital humano. Y es cómo se le ofrece al sector productivo en un corto tiempo las competencias que requiere. No podía evitar escuchar unos minutos antes de que me abrieran el espacio, hablar o escucharlo hablar sobre el tema de la educación, hasta dónde llega la educación básica y un poco cómo debe ser el compromiso de gobierno y de Estado frente a la formación de los profesionales o de la población. Y en realidad la educación superior realmente debe tener diferentes ciclos. El sistema productivo de Alemania es sustentado por los técnicos, ¿cierto? Correcto. Y de hecho se habla de un efecto barril. Un efecto barril es cómo tiene que estar formada la población de los países para que los países sean mínimamente competitivos. Sí, estamos hablando de la educación básica, luego a la media y luego a la premedia. Pero la OCDE orienta a los países que mínimamente quieran ser competitivos, que requieren que el 49% de su población tengan perfiles de formación de nivel intermedio, con formación de tipo técnica, basado en STEAM, ciencia, tecnología, matemáticas, ciencias, artes, y con gran importancia en la innovación y el emprendimiento. ¿Cómo hacemos productivo a la población? En efecto, en ese efecto barril, un 49% de la población debe contar con esos niveles intermedios de cualificación, que en realidad es la población que sustenta a los países productivos número 1 en el mundo. Y a nivel de ciclos largos o ciclo completo, debe ser al menos un 17% de la población. ¿Cómo estamos en Panamá, profe? Según las estadísticas del censo, hacia el 2019 se habla que tenemos una cobertura obligatoria en efecto de un 90% de la básica. Pero esto lo estamos viendo que a medida que va avanzando la población en el sistema educativo formal, los vamos perdiendo con un efecto tubería y se queda como un embudo. En la media tenemos un gran reto. Cuando decimos se quedan, los vamos perdiendo del sistema formal. Los vamos perdiendo, porque al final lo que requiere el Estado es hacer a una población productiva, darle las competencias, ya sea para el emprendimiento, darle las competencias para que trabajen en los diferentes sectores que aporten a la sociedad y a la economía. Y en ese sentido, estamos hablando que la básica tiene una cobertura del 90%, pero a medida que van avanzando, el gran salto o el gran reto está a nivel medio. Según la estadística de 2019,
el 62% de la población culminaba la educación media y únicamente el 10% culmina a nivel terciario. 10%, pero después nos preguntamos por qué el sector productivo está buscando la formación en ese personal y no lo encuentra. Estamos hablando que solamente un 10% culmina la educación de nivel terciario. Y en los recientes datos arrojados por el censo, está hablando que ya no es un 62% que lo estamos perdiendo de educación formal, sino que únicamente se queda el 50% en el sistema formal y otro 50% en el sistema informal. Los retos se han ido incrementando, pero estamos hablando que la OCDE dice, la población, el 49% de la población debe contar con niveles intermedios de cualificación de tipo técnico y STEAM. ¿Cuál es la conformación de nuestra población en Panamá? Ese 50% que termina la educación médica tiene las competencias. Entonces, de hecho, igual, si tenemos que ver un poco los retos que tenemos a nivel de las mismas pruebas PISA, que recientemente habla de que 1 de 10 panameños venga del sistema educativo medio, público o privado, 1 de 10 tiene competencias en matemáticas. Cuando en el 2030, el 30% de los trabajos van a ser en materia STEAM, pero las competencias no las estamos desarrollando en nuestros estudiantes. 2 de 10 competencias en ciencias y 3 de 10 lectoescritura o lectocomprensión. ¿Okay? Hay muchos retos. Entonces, bueno, el proyecto ITSE es un proyecto país, el proyecto ITSE en realidad lleva muchas administraciones que se ha ido formulando un proyecto, abre sus puertas o es puesto en marcha a través de una ley, la ley 71 del 2017, pero recibe su primera población estudiantil, o sea, hace 5 años la ley, pero 3 en funcionamiento, abre sus primeras puertas, que estuvo abriendo sus puertas cuando llevaba un 25% de avance físico y a medida que iba generando sus capacidades ha ido recibiendo la población. 3, 2 pandemia. ¿Okay? Y hablamos del proyecto vivo en procesos de implementación porque la primera parte del ITSE permitió esta infraestructura. Yo tengo que hablar también de los modelos de éxitos que se encuentran hoy en Panamá y que también estaba usted hablando de todo el tema del acceso a la educación, ¿ya? Y es un tema de democratización de la educación, ¿ya? Y en ese sentido, estudiar en el ITSE cuesta menos de $1 al día. Menos de $1 al día, aproximadamente. Pero además con una inversión país que ingenieros de la Universidad Tecnológica viajaron al ITE de Singapur y pusieron esa infraestructura que se requiere para desarrollar habilidades y competencias que requiere el sector productivo. Que un modelo académico, un diseño curricular, fue en base a una alta comisión de empleo en donde se sentó al sector productivo y se buscó qué era lo que requería. Se diseñan en su primera instancia 3 escuelas en el área de hospitalidad y turismo, que usted la conoce, que ahí estamos trabajando con todo el tema de los guías turísticos, de artes culinarias, la escuela de negocios, que efectivamente el sector de la logística representa el 30% del PIB de Panamá, con técnicos superiores en operaciones logísticas, servicios financieros y gestión ejecutiva bilingüe, que no son más. Esto que estamos viendo ahí en la parte de logística. Esto estamos viendo. Aquí ahí estábamos viendo en esos momentos una hackathon. Hackathon son un concurso de ideas para resolver problemas complejos a nivel del sector productivo y que se utiliza hoy en los modelos de educación superior en ciclo corto, técnicos especializados, porque hoy los retos de la tecnología, hoy los retos de la desactualización del conocimiento mucho más rápido, requieren no solamente aprender haciendo con los modelos tradicionales a nivel técnico, sino que también a crear con el pensamiento crítico, con las competencias STEM que requerimos. Bueno, precisamente eso le quiero preguntar, porque la ha dejado correr en todo lo que, por así decirlo, es, digamos, la filosofía de la razón de ser de este instituto, que como usted lo mencionó, y a mí me alegra decirlo, porque yo siempre discuto aquí con mis compañeros y con los oyentes que yo no creo en la política de la jodedera. Yo creo que cuando hay algo que se está haciendo bien hay que decirlo
desde el punto de vista de la gestión de gobierno. Y cuando algo se está haciendo mal, pues también hay que decirlo y también tal vez con mucha más fuerza. En este caso, yo debo decir que hasta donde yo puedo saber, ha habido la necesaria e importante continuidad de un gobierno a otro o de una administración a otra. Es decir, la administración anterior, le hace el presidente Varela, concibió este instituto y la administración que siguió, la actual, la del presidente Cortizo, continuó, no, o sea, no continuó la obra, sino continuó ahora, bueno, ahora vamos a ponerle carne y hueso a esta historia y obviamente a lo mejor habrán puesto su impronta también. ¿Qué hacen aquí en el ITSE? Ya nos explicó la filosofía, la teoría de la razón de ser de que el país tenga un instituto como el ITSE. Ahora díganos, ¿qué se hace aquí? Ya nos explicó su razón de ser, ¿qué se hace aquí? Antes de entrar en qué se hace así, aquí, yo quiero comentar algo sobre el tema de una política pública de educación gestionada desde gestiones de gobierno, pero que estamos hablando de una institución de educación superior, un híbrido entre un instituto técnico superior. Bueno, el TEC de Monterrey es un instituto. Es correcto. El INCAE es un instituto. El MIT es un instituto. Georgia Tech es un instituto. Y están generando educación específica orientada a ciertos sectores. Entonces, es una política pública desarrollada en efecto desde el gobierno, con una inversión desde el gobierno que inicia una primera etapa, en efecto, en la administración del presidente Varela, que continúa sostenido la inversión frente al proyecto ITSE, que de hecho el pasado marzo de este año fue aprobada la segunda fase de implementación del ITSE, que complementará todo ese equipamiento que se requiere. Hoy tenemos un 17% de equipamiento. El ITSE fue pensado para 5.000 estudiantes. Hoy tenemos 1.850, cerca de 2.000 estudiantes, y que tiene que ir generando sus capacidades. Pero desde el punto de vista de gobernanza del ITSE, estamos hablando de una institución de educación superior, que tiene una gobernanza extraída del modelo exitoso Singapur, en donde participa en su junta o un consejo directivo el sector productivo, el sector gobierno y la academia. Que de hecho, parte de las cosas que nos permitieron incorporarnos a la gerencia educativa o rectoría, porque sí, es el homólogo de rectoría, más allá de dirección. Dirección normalmente se utiliza para escuelas o para direcciones de instituciones, pero esta no es una institución pública, es importante decirlo. Y que de hecho, para incorporarnos en la gerencia educativa, nosotros participamos en un proceso competitivo, que participaron panameños. Presentamos una propuesta basada en ciencia, tecnología e innovación, en innovación educativa, hacia dónde tienen que ir este tipo de instituciones de tipo técnico superior, y que realmente tiene una ley, por eso es un híbrido, tiene una ley que tiene el mismo amparo constitucional que las universidades. Entonces, normalmente las políticas, en efecto, de educación en los países se genera y se incuba desde el punto de vista de gobierno, pero en el tema de autonomía académica, patrimonial, ¿ya? Libre oportunidad a que los estudiantes lleven esa religión, y libre, efectivamente, en el tema de tener esa facilidad y ese espacio de dar su opinión pública. Entonces, aquí estamos hablando de un modelo de educación de primer mundo que busca modelos internacionales que impacten directamente al sector productivo. El sector productivo busca hoy un recurso humano rápido, con las competencias que requiere, y que se pueda incorporar para desarrollar esto. Y justamente es lo que está trabajando, como los community college en Estados Unidos, profesor. Ok, un joven o una joven, un panameño, una panameña que en estos momentos la está escuchando, usted dice, yo quiero saber qué pasa ahí, quiero saber en qué me pueden ayudar. Tienen una virtud, que le pasa aquí el metro por delante. Aquí he visto pasar los vagones del metro que van hacia el aeropuerto. Y eso, para cualquier estudiante de cualquier nivel social, es una bendición, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué puede venir a aprender aquí el joven panameño? Bueno, puede venir a tomar en un corto tiempo, con un modelo de primer mundo, en 2 años,
con una primera promoción que antes de recibir su título estaba insertado en el sector productivo y hasta con 3 veces más el salario mínimo. Estamos hablando que la oferta que tiene el ITSE está orientada a una alta inserción laboral, a desarrollar competencias en el aprender haciendo y aprender a crear. Quiero comentar algo. Por ejemplo, nosotros en enero de este año incorporamos la nueva Escuela de Innovación Digital, que fue gracias a un aporte de la CAF, un aporte no reembolsable, que hizo un estudio. A ver, ¿qué necesita Panamá a nivel de tecnología en profesionales para poder hablar de esa transformación digital o para poder hablar de ese Panamá Hub digital? Requiere capital humano. Hace investigación frente a qué requiere el sector productivo, qué requiere el sector gubernamental y cuáles son los profesionales que hoy. Se requieren 6.000 profesionales. Y el sector educativo superior genera 3.500, no necesariamente con las competencias. Con lo cual, a partir de eso, se diseñan programas de educación superior de 2 años y medio para ese chico que ahora me está escuchando, que termina la educación media y que quiere continuar a nivel superior. Y hoy, esas carreras de ciberseguridad, de científicos de datos, de desarrollo de software, son las más buscadas por las empresas. Ya hoy, a los estudiantes que iniciaron en enero de este año, en una carrera de 2 años y medio, está el sector productivo esperando la primera cohorte de estudiantes que pueda hacer formación en alternancia. Llegó un punto interesante. Es que no solamente la academia es responsable del desarrollo de las competencias, sino que una de las características interesantes del modelo ITSE es incorporar al sector productivo en el desarrollo de esas competencias, con lo cual trabajamos en co-construcción para desarrollar esas competencias, lo que le garantiza una inserción laboral a ese estudiante. Señora directora, yo quiero resaltar algo porque me ha llamado mucho la atención. Desde que llegamos aquí hace exactamente más de 1 hora, yo veo llegar a los estudiantes uniformados. Ya hemos visto más de 15 personas que han llegado y están camisa, corbata, pantalón. ¿Eso forma parte de la cultura de enseñanza que quiere transmitir el ITSE a los estudiantes? Es importante que nosotros trabajamos, la respuesta es no. Es importante que nosotros trabajamos en diferentes escuelas. Los estudiantes que ha estado viendo que están uniformados son porque pertenecen a una característica de una carrera que ellos están tomando. Okay. O sea, para venir al ITSE no hay que tener uniforme. Okay. Es importante dejarlo claro. Como a nivel superior, las instituciones de educación superior no llevan uniforme. Pero en el caso de las carreras de operaciones hoteleras, artes culinarias, por ejemplo, siempre vemos que los chefs tienen sus uniformes, ¿no? Y en operaciones hoteleras, toda la parte del protocolo normalmente tiene una etiqueta. Y realmente los estudiantes que hoy están viendo, que no están aquí por casualidad, están aquí para recibirles y abrir las puertas a la educación superior, son parte de esa formación del protocolo. Con esa explicación que estoy escuchando, la pregunta que le hace Leonardo, ¿no? Estoy entendiendo entonces que tienen desde áreas de preparación como la hotelería, el turismo, el servicio, a áreas altamente sofisticadas. Habló hace un momento del hackathon, habló de logística, o sea, hay una gama, hay una oferta que tiene una gama de opciones. ¿Tiene edad tope, edad límite para entrar acá? Tenemos estudiantes hasta de 55 años. Y la respuesta de... No hay ni mínimo ni máximo. Bueno, tienes que haber terminado la secundaria, o la educación. Eso sí es obligatorio. Obviamente, y hay que hacer una prueba de admisión al igual que las universidades. Me piden que le pregunte hasta dónde entiende la empresa o sector productivo la diferencia entre los técnicos del ITSE versus los graduados de universidad o diagonal licenciados ingenieros. Yo creo que la empresa es el primero que entiende la necesidad de los técnicos para suplir esa necesidad del sector productivo, que realmente es el técnico, el operario, el que soporta la operación dentro de la empresa. El ITSE realmente es un escalón. Comenzamos hablando de primer ciclo y segundo ciclo. Es un escalón. Termino el primer ciclo, después puedo continuar en ese ascensor en cuanto a la educación superior.
Eso no quiere decir que yo tomo un técnico y me quedo aquí, es una opción, no es un callejón sin salida. Lo interesante es que tú puedes comenzar en 2 años con una formación que de hecho es completa, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pero atendiendo a aquellas carreras que, como muy bien lo dijiste, tienen una gama bastante amplia, pero no es casualidad tampoco. Responde a una necesidad ya identificada en el sector productivo, que en efecto, desde el punto de vista de hospitalidad y turismo, o sea, desde el punto de vista del turismo tenemos que fortalecer el turismo. Desde el punto de vista de las artes culinarias, que es parte de nuestra cultura, llevar a una buena ejecución con un alto nivel. Nosotros tenemos formación de nuestro personal académico, que por ejemplo en el área de artes culinarias estuvieron en el sur de Francia, en Montpellier, haciendo formación de formadores de alta cocina. Y esto es lo que hoy tenemos en el ITSE. Y desde el punto de vista de la sección hotelera, de operaciones hoteleras, en efecto, es una necesidad que manifestó en su momento el sector productivo y que sigue manifestando como una necesidad. Entonces, 4 escuelas para todo lo que nos escuchan. La Escuela de Hospitalidad y Turismo con guías turísticos, artes culinarias y operaciones hoteleras. La Escuela de Negocios, que responde a logística, servicios empresariales y gestión ejecutiva bilingüe, que no es más nada que un gestor con conocimiento amplio de inglés. Es una carrera completamente bilingüe y tenemos excelentes casos de éxito de estudiantes que han incorporado en esta carrera con un A0 de inglés y culminan con un B2 suficiente para mantener y sostener profesionalmente una conversación y desempeñarse en el sector productivo. Después tenemos la Escuela de Tecnología Industrial. Ahí entramos con técnicos superiores en mantenimiento de vehículo pesado y liviano, construcción, y luego la Escuela de Innovación Digital con ciberseguridad, científicos de datos, desarrollo de software, y el próximo año ya estamos trabajando en la apertura de la carrera de inteligencia artificial y de modelos para automatización. ¿Cuál es la diferencia entre el ITSE y el INADE? ¿Cuál es la diferencia entre un TEC de Monterrey y el INADE o un instituto técnico superior? Realmente los dos juegan roles importantes. Tenemos que dibujar para responder a esta pregunta el sistema educativo panameño. Y el sistema educativo panameño tiene la educación no formal, que es aquella educación que se da dentro de las empresas, ya sea de corto o largo, las certificaciones, o la loable labor que hace el INADE en ese 50% de la población que es expulsada del sistema educativo formal, pero que necesitamos darle una ocupación, que necesitamos darle competencias para... O sea, un estudiante que finaliza su ciclo en el ITSE puede evaluar seriamente después ir a una universidad. Sistema de educación superior no es exclusivo de las universidades. ¿Sí? Pero, o sea, alguien que termina en el INADE, por lo que yo estoy escuchando a usted, el INADE como que está... Es vocacional. Exactamente, es vocacional. Es realmente, tiene un valor en ocupación. Te voy a enseñar a hacer un oficio. Te voy a enseñar a hacer Acá un oficio. no. Acá es educación formal. Formal. Debo haber terminado la educación media o la secundaria, hacer una prueba de admisión. De nuevo, el sistema de nivel terciario no es exclusivo de universidades. Yo no tengo que llamarme universidad para ser INCAE, para ser un TEC de Monterrey. Y efectivamente es un poco cuáles son los tipos de programas que tenemos. La respuesta es, puedes continuar, sí, pero eres parte del sistema de educación superior. ¿Okay? Hablando del sistema de educación superior, nosotros en otras ocasiones hemos hecho recorridos por los puertos de Panamá, los puertos en Estados Unidos, en Europa, tratando de intentar entender cómo en su momento la ampliación del Canal de Panamá había impactado en los mercados regionales y del mundo. Ese recorrido nos llevó también a poder adentrarnos en el mundo logístico, hablar de la logística, hablar de las cadenas logísticas, cómo en Panamá, más que nada en el área de Colón, que es uno de los focos de logística, había logrado encontrar un polo de desarrollo
con el surgimiento de nuevas empresas que durante la cuarentena de la pandemia del COVID-19 lograron seguir creciendo. Pero uno de las deficiencias que se ve en el país y que se necesita mayor desarrollo es en el tema de la logística. Usted mencionó, y si no me equivoco, que parte de las funciones del ITSI es preparar a estos jóvenes, a estos adultos, a estas personas para adentrarse dentro del mundo profesional y darles las herramientas para poder crear esa necesidad que hay en el mercado. ¿Cómo va enfocado la educación del ITSI en torno a la logística en el país? Acaba de entrar en un tema que es mi pasión, no solamente mi pasión, sino que yo soy investigadora científica en el área de logística y que realmente nosotros trabajamos el tema de habilidades y competencias que requiere el sector logístico con base en la evidencia científica. De hecho, hicimos un estudio en donde se determinaba cuáles eran las 47 habilidades y competencias, validando 550 artículos científicos a nivel mundial y validados en Panamá con sector productivo, con academia, para identificar cuáles eran esas competencias. En efecto, operaciones logísticas, de hecho, es la oferta académica mayormente demandada, es la carrera número 1 en el ITSE. Y de hecho, recientemente, estudiantes de operaciones hoteleras del ITSE participaron en una hackathon de logística, que es la resolución de problemas complejos del sector productivo, porque ellos no solamente están aprendiendo haciendo, si tienen la oportunidad ahora de conocer nuestros talleres en el área de logística, que cuentan con los montacargas, que cuentan con distribución y que están avanzando frente a su equipamiento. Y tenemos además laboratorios virtuales en colaboración con instituciones internacionales que nos permite metaverso y desarrollos de simulaciones en materia de logística. Y estos estudiantes participaron entre instituciones de educación superior especialistas en logística de Iberoamérica, España, Perú, México, entre otras, y quedaron en el primer lugar en la hackathon. Primer y tercer lugar, que recientemente fueron premiados en el Salón Internacional de la Logística en Europa, y de hecho, el primer lugar fue ganadora a una maestría a nivel europeo para continuar sus estudios en educación superior. Tengo a Melissa que nos está corriendo, pero me pregunta una persona que sabe de logística y que está en el mercado dos cosas. Uno, ¿cómo puede hacer las empresas que necesitan recursos humanos en logística para poder conseguir y trabajar con el ITSE? Y segundo, si utilizan software WMS, Warehouse Management System. En estos momentos ya estamos trabajando formación colaborativa con empresas del sector productivo, con empresas de zonas francas, en donde en esa formación colaborativa, academia industria, muy similar a lo que conocemos tradicionalmente, que es formación dual, que es educación en alternancia, ya las empresas se acercan al ITSE y dicen, bueno, nos interesaría contar con estos estudiantes, y los estudiantes del ITSE van a las empresas a ver esa parte práctica. El WMS, estamos en el proceso de esta segunda etapa de implementación para incorporarlo, y nosotros en estos momentos lo que estamos trabajando es que ese laboratorio vivencial es la empresa, ¿okay? Y que además con las colaboraciones y los convenios que estamos recibiendo, estamos contando con tecnologías de desarrollo de laboratorios simulados en el área de logística. Oiga, a la señora gerente, bueno, antes de que nos tengamos que ir a algún cambio, 7:46. Permítame hacerle, ¿me escucha? Flor, sí. Algunas preguntas a la señora gerente del ITSE, porque de verdad que el WhatsApp está lleno de preguntas para ella. Aquí hay un oyente que dice, estoy en la página web del ITSE ahora mismo y hay algunas carreras que dicen no disponible. ¿Pudiera explicar por qué no están disponibles? Por supuesto. ¿Por qué no están disponibles? Porque es un proyecto vivo en procesos de implementación. Como lo comenté, cuando el ITSE abre sus puertas, no espero estar listo al 100% en su momento, y lo que fue haciendo es abrir de acuerdo a va desarrollando las capacidades que tiene. La proyección inicial del ITSE hablaba de 18 carreras, ha ido abriendo las puertas a las carreras a medida que va desarrollando sus capacidades, porque de hecho una de las formaciones más costosas es la formación técnica.
Estamos hablando de equipamiento, estamos hablando de insumos, y a medida que se van desarrollando las capacidades del ITSE, se van aperturando las puertas, ¿no? Hoy tenemos una población de cerca de 2.000 estudiantes, el ITSE tiene una capacidad para 5.000 estudiantes por turno, tenemos jornada diurna, tenemos jornada nocturna, además el día lunes 19 se aperturaron las preinscripciones para el siguiente cuatrimestre. El ITSE funciona por cuatrimestre y van a estar abiertas hasta el 20 de julio. Nuestro examen de admisión es el 22 de julio a través de la prueba Piense, que trabajamos con una medición científica, con College Board, que estas pruebas son aplicadas en Panamá y evaluadas en Puerto Rico. La respuesta es, se están aperturando a medida que se van generando las capacidades del ITSE. Hay un mínimo para poder abrir un poco las carreras, 25 estudiantes aproximadamente, para que efectivamente podamos tener un número interesante de estudiantes, pero comprendemos además que estamos en proceso de instalación, de apertura, y estamos dando la oportunidad a los panameños que conozcan ese currículo de primer Flor, rápidamente, un par de preguntas una más de las tantas que tengo aquí en el WhatsApp. Dice este oyente que le gustaría dar clases en ese instituto que tiene un doctorado y 5 maestrías y es ingeniero industrial. ¿Qué posibilidades hay para personas como él? Son perfiles interesantes que nosotros estamos buscando dentro de nuestra página web. Abrimos las convocatorias a concursos de los docentes y además se queda en banco de currículo, al igual que las universidades. A medida que se generan las necesidades, se van aperturando. Y esto es un proceso de concurso. Es un proceso de concurso que debe requerir esos perfiles que incluso a nivel internacional, hablar de un docente de nivel superior debe requerir al menos un doctorado, pero no es un doctorado por tener un grado académico, es porque puedan generar conocimiento y ese conocimiento actualizado tenga un derrame en los estudiantes y ese derrame en los estudiantes le permita esa inserción porque están actualizados. Así que lo invitamos a que nos siga en los procesos de, justamente estamos hablando de un nuevo cuatrimestre, y que se inscriba en el concurso que tenemos de los docentes. Hay un proceso de evaluación, hay un proceso de clases simuladas para estos docentes, hay un proceso de evaluación especializada en cada una de las áreas de conocimiento y son llamados de acuerdo a las competencias de los que se mantienen y de acuerdo a la demanda y un poco la necesidad. Bueno, 7:50. Oiga, Melissa, antes de darle las gracias a la doctora Milena, ¿cuál es el tema de hoy en Salud en Directo? Después? Bueno, hoy en Salud en Directo vamos a estar conversando sobre el cuidado de los niños prematuros con el doctor Hermes Pimentel, quien es especialista en neonatología y neurodesarrollo, así que pendientes a las 9:30 de nuestro segmento. Hoy, directo. Los bebés prematuros. ¿Bebés prematuros? Así es. Yo fui prematuro, así que yo puedo conocer más del tema. Yo nací a los 7 meses. Estuve en la incubadora más de un mes. Vámonos. No. Yo puedo ser entrevistado como uno de las personas que pasó por ese proceso. Qué barbaridad. Doctora Milena Gómez, realmente no dejo de estar impresionado de las instalaciones. Creo que tiene que ver, y usted misma lo ha dicho, las evaluaciones de, uno, la evaluación del estudiante que entra. Importante que en el ITSE haya eso. 2, las evaluaciones que ustedes mismos hacen de sus estudiantes que son revisadas o monitoreadas desde Puerto Rico para saber por dónde van, si están avanzando o no. 3, la importancia de que exista un instituto como este que le pueda aportar al sector privado, particularmente, panameños y panameñas preparados para acometer esos retos dentro del sector privado. Y digo dentro del sector privado porque el sector privado es el que mayor cantidad de empleo genera. No digo que el sector gubernamental no, pero es a menor escala. Pero, y el otro elemento que me haya satisfecho escuchar, saber
que tienen laboratorios, que tienen equipamiento, porque a veces aquí en Panamá, Un 17%. Es Somos- parte del proyecto. en Panamá somos dados a hablar de que tenemos, y cuando vas al laboratorio, yo me acuerdo, cuando yo fui director de medios de comunicación social, y el doctor Hipólito Donoso tuvo la gentileza de invitarme a la facultad de periodismo, y no había computadora, y todavía estaban editando con cassette o con film, no me acuerdo cómo era, y ya existían las computadoras para editar. Hoy, y esa escuela de periodismo tiene Si computadoras. me permite, profe, yo Sí. quiero decir dos La cosas. mala práctica a veces es decir, tenemos laboratorio y no tenemos los equipos. Hay dos cosas. Tenemos que ver dos tipos de modelos en desarrollo de competencias técnicas. Están los laboratorios vivenciales, que son las empresas, y los laboratorios simulados. El ITSE está utilizando los dos esquemas. ¿Okay? Hay capacidades que requieren una inversión y una actualización que el sistema educativo no puede soportar. Y efectivamente Alemania es el referente frente a que los laboratorios son las empresas, y de hecho los mayores modelos son así. El hecho de poder tener laboratorios simulados efectivamente puede alternar entre una cosa y la otra. Pero antes de seguir avanzando en el programa, usted tocó un tema importante. El ITSE no únicamente está con la mirada de incorporar profesionales al sector productivo. Y ahí entra el tema fundamental en aportar en la economía del conocimiento y en la economía global, que se llama innovación, emprendimiento, ciencia, tecnología e innovación, que usted también mencionó, frente a invertir en ciencia, tecnología e innovación. Y entramos ahí a un tema importante. El rol de las instituciones de educación superior no es solamente formar, sino también orientar a los profesionales a emprendimiento e innovación. De hecho, si estamos hablando de estudiantes que hoy están haciendo una carrera de técnico en tecnología automotriz para equipos livianos y están orientados o moviéndose en el área eléctrica de vehículos eléctricos, ¿quiénes van a ser los dueños de los próximos talleres? Y exactamente desde el punto de vista de artes culinarias también pueden desarrollar las panaderías, que hoy tenemos estudiantes ya. Y desarrollar investigación, ciencia y tecnología es una obligación de las instituciones de educación superior, si no son escuelones. No es solamente la instrucción, sino el desarrollar pensamiento crítico y que se desarrolle. No es la instrucción, es la formación. Es la formación. Formación integral de ese Exacto. tipo. Doctora, muchas gracias, muy amable. Aquí seguimos entonces. Quedan en su casa. Gracias. Las puertas de educación superior están abiertas y quiero agradecerles este espacio que le han brindado al proyecto. Esta siempre es su casa y efectivamente podemos llevar el mensaje del proyecto ITSE con la colaboración tan importante como ustedes. Ahí tenemos a Melissa, que está interesada en hacer estudiar temas de hotelería y turismo, ya nos ha dicho. También. Sí, sí. Y Antonio que quiere ser chef. Antonio quiere estudiar cocina, ser chef, entonces aquí están los dos listos para poder arrancar. Aquí está la Secretaría General, pueden llenar su prescripción antes de marcharse. Vamos de una vez. La pasa de carpa en carpa y ahora quiere ir de escuela en... No, hombre, no. Pero mire que Melissa puede ser una buena representación del ITSE en las redes sociales. Oh, excelente. Bienvenida, Melissa. Gracias. Doctora Milena, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes.